días, un muy feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el santuario y en esta oportunidad quisiéramos ver acerca del ataque al santuario y la restauración del santuario. En esta oportunidad analizaremos el santuario bajo la luz del gran conflicto entre Cristo y Satanás, el ángel rebelde. Como ya vimos, el santuario representa los caminos de Dios. Esto dice el Salmo 68, versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Entonces habíamos analizado cómo Dios hace caminar a su pueblo siempre por sus caminos, los caminos del santuario. De esta manera no hay posibilidad de perderse, y el santuario funciona a modo de mapa y de GPS. ¿Qué significa GPS? En este caso es el gran plan de salvación. Habíamos visto que la vida del cristiano se encuentra resumida en estos caminos, ya que la vida cristiana comienza aceptando el sacrificio de Cristo en lugar nuestro. Por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus apóstoles: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Después de esto, acto seguido, uno debe dar testimonio público de su cambio de vida. Debe bautizarse como el Señor Jesús lo hizo en Mateo capítulo 3, versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Allí dice que luego de bautizarse, Jesús subió del agua. Para subir del agua, primero hay que descender en ella. El bautismo bíblico es por inmersión, sumergir por completo el cuerpo en agua. Una vez dentro de las filas de Cristo, uno debe alimentarse cada día del pan de vida, que es la palabra de Dios, como manda Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Este alimento diario no lo podemos retener para nosotros, debe ser compartido, porque aquellos que ingresan en el reino de los cielos automáticamente se convierten en misioneros y testigos. Hay que llevar la luz del Evangelio, así como el candelabro alumbra en la oscuridad. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Además de estas dos actividades, se suma otra tarea diaria, la oración. Todos los días debemos estar en comunión con el Salvador, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y por último, todo lo que hace el cristiano en su vida es para llegar a tener los mandamientos de Dios escritos en el corazón y así poder vivir para siempre, como recomienda Cristo en Mateo capítulo 19, versículo 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Entonces, Dios dejó bien claro el camino que todo cristiano debería seguir para evitar tropezar en los caminos del enemigo. Cuando Moisés construyó el santuario en el desierto, de seguro el diablo dijo: yo vi eso en el cielo. Ese es el santuario que muestra los caminos de Dios. Tengo que hacer algo para quitar ese santuario de en medio del pueblo, o estoy perdido. Entonces, Satanás levantó un sistema para poder lograr esto. Ese sistema se dispondría a trabajar de la manera en que está descrito en Daniel capítulo 7, versículo 25. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Este sistema haría el trabajo sucio del diablo. Se encargaría de pisotear y oscurecer el santuario para que el pueblo de Dios ya no tuviese su mapa, su GPS. Es por esto
que un ángel pregunta angustiado, en Daniel capítulo 8, versículo 13. Después oí que un ángel le preguntaba a otro ángel, ¿cuándo va a terminar esto que se ve en el altar del sacrificio diario? ¿Cuánto va a durar el horrible pecado de entregar el santuario del Señor y los creyentes en él para ser pisoteados? Pero, ¿quién es este sistema que levantó el demonio? Daniel lo llama el cuerno pequeño en los capítulos 7 y 8, y también lo llama el rey del norte en el capítulo 11. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y Juan lo llama anticristo en su primera epístola, y la bestia en el Apocalipsis. Diferentes nombres para el mismo sistema satánico. Pero ¿cómo hizo este sistema para pisotear el santuario de Dios? ¿Cómo destruyó el mapa, el GPS de Dios? Lo que hizo fue borrar de la mente el santuario, y para lograrlo comenzó a echar por tierra cada uno de los muebles. El altar del holocausto, que significa el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados, fue reemplazado por la penitencia. Esta enseñanza, en un principio, fue en paralelo con el sacrificio de Cristo, pero terminó reemplazándolo, haciendo que los creyentes olviden el sacrificio de Cristo y vean que pueden obtener el perdón de sus pecados a través de sus obras de penitencia. Veamos los 6 pasos en que consiste. 1. El pecador debía confesar el pecado a solas ante el obispo. 2. Era graciosamente admitido a la penitencia eclesial. 3. Durante algún tiempo, semanas o meses, tenía que aceptar el humillante estado de penitente, que manifestaba incluso con un vestido especial. 4. Debía mostrar su conversión y perseverancia con obras de penitencia, oraciones, limosnas y ayunos. 5. Quedaba excluido de la iglesia en la medida que no podía recibir la Eucaristía y era apartado de la comunidad, no podía asistir a las reuniones. 6. Finalmente, después de que la comunidad había orado por él, el penitente obtenía la reconciliación, normalmente mediante la imposición de las manos del obispo. Una vez que derribó el altar del sacrificio, derribó el lavacro, que representa el bautismo por inmersión. En su lugar, instituyó el bautismo por aspersión de bebés. Jesús tenía unos 30 años cuando fue al Jordán a pedirle a Juan el Bautista que lo bautizara. Era consciente de lo que hacía, no como un bebé que ignora por completo lo que se le está haciendo. El bautismo debe ser una decisión racional hecha por una persona en todas sus capacidades que desea aceptar a Cristo como su Salvador y unirse a su pueblo. Por otra parte, bautismo y aspersión son 2 palabras incompatibles, un oxímoron. Sería como decir fuego frío o hielo caliente. La palabra bautismo viene del griego baptizó y significa sumergir repetidas veces, limpiar sumergiendo, lavarse con agua, bañarse. Mientras que aspersión es el esparcimiento de agua u otro líquido en forma de pequeñas gotas. Una vez derribados estos 2 muebles, este sistema ingresó en el lugar santo y pisoteó la mesa de los panes, quitó el pan de vida, la Biblia, del alcance de la gente, impidió que se tradujera a lenguas vernáculas. Los ejemplares estaban encadenados a las paredes de los monasterios y aquellos que fueran hallados en posesión de las escrituras eran torturados o quemados en la estaca. Alejó la Biblia del pueblo y se arrogó el derecho único de interpretación. Dijo hace poco el obispo de Roma: todo lo que concierne al modo de interpretar las escrituras está sometido en última instancia solo al juicio de la Iglesia Católica, a la que compete el mandato divino y el ministerio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Al eliminar la Biblia, ya no había mucha luz en el mundo. No por nada, el tiempo en el que este sistema fue supremo se llamó la Edad Oscura. En lugar de ser la luz del mundo, era la oscuridad del mundo. En lugar de llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no las conocían, este sistema se dedicó a la Inquisición. En definitiva, en vez de orar por los no cristianos y mostrarles a Cristo, los amenazaban con la tortura y la hoguera si no se convertían. A modo de confesión e intento de justificación, este sistema dice:
Los procedimientos de la Inquisición eran los medios de la época y, en su esencia, los medios de las épocas anteriores y posteriores. No se justifica, pero los inquisidores que cometieron injusticias no lo hicieron por ser ellos católicos, sino por ser hombres influenciados por el mundo, por tener un corazón duro en que la gracia de Cristo no pudo prevalecer. En lugar del altar del incienso, desde el cual orar al Señor, el sistema estableció un falso sistema de rezos a personajes que no son Dios. Estos son los rezos a los santos. No solo se quebranta el segundo mandamiento, que manda a no hacerse imagen, sino que se quebranta el primero, que dice que no debes tener otros dioses. Al rezarle a los santos, elevamos a estas criaturas a la altura de un Dios. Para ellos, los santos forman la llamada Iglesia triunfante e interceden ante Jesucristo por la humanidad, por los vivos en la tierra y por los difuntos en el purgatorio. Es la llamada comunión de los santos. Y por último, solo le quedaba un mueble, el arca del pacto donde está la santa ley de Dios. Este sistema pisoteó este mueble también y lo intentó modificar. Es así como quitó el segundo mandamiento y cambió el cuarto, de tal manera que ahora el mundo cristiano que no tiene el GPS cree que el domingo es el día de descanso y no el sábado establecido por Dios en el Edén. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino decretó que el domingo, venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como un día de descanso. Según el texto Catecismo Doctrinal, en 1566, el Concilio de Trento dijo: «Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo». Habíamos leído en Daniel 7, versículo 25, que este poder trataría de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. ¿Qué más exacto cumplimiento que cambiar la ley de Dios en el punto exacto que habla acerca de una fiesta religiosa? De esta manera, el enemigo de Dios se aseguró de que el mapa, el GPS, el santuario con los caminos de Dios, quede oculto para su pueblo, para que el diablo pudiera guiarlos por sus propios caminos. Entonces, Dios tuvo que actuar. De alguna manera, el Señor debía asegurarse de que sus caminos en el santuario estén presentes en la vida de su pueblo. Cuando el ángel preguntó ¿hasta cuándo sucederían estos horrores?, el otro ángel le respondió en Daniel 8, versículo 14. El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas y después el santuario será restaurado. Entonces, la profecía dice que a lo largo de un período de 2300 días, que es lo mismo que decir 2300 años, el santuario sería restaurado. La obra del enemigo desaparecería. ¿Qué período es el que abarca estos 2300 años? De acuerdo a Daniel 9:25, este período comienza en el año 457 a.C., con el decreto del rey persa Artajerjes, permitiendo a los judíos reconstruir la ciudad de Jerusalén. Si sumamos 2300 años a esta fecha, llegaremos al 1844 después de Cristo. De este modo, podemos conocer en qué tiempos el Señor restauraría el santuario. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? En el siglo XIV, Dios levantó en Inglaterra a John Wycliffe. Este hombre tenía en su corazón un deseo ferviente de que la Biblia pueda ser leída por todos. Él decía: el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras y no en la Iglesia. De esta manera se opuso a la exclusividad sacerdotal de leer e interpretar las Escrituras y tradujo la Biblia al inglés. De esta manera la mesa del pan quedó restaurada. En el siglo XVI, Dios levantó en Alemania a Martín Lutero y la Reforma Protestante. En el corazón de Lutero ardía una pasión por la justificación por la fe. Harto de las penitencias y las indulgencias, él decía: la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. De ese modo,
Lutero restauró el altar del sacrificio. En el mismo siglo, pero en Francia, Dios levantó a Juan Calvino, que estaba cansado de que se tratara a los santos del mismo modo que a Dios. Él dijo: ha sido necesario desbrozar innumerables supersticiones que habían conseguido abolir totalmente de la memoria de los hombres la intercesión de Cristo. Se invocaba a los santos como si fueran dioses. Entonces, este reformador restauró el altar del incienso, para que el pueblo de Dios vuelva a la oración sincera solo para Él. En el siglo XVII, Dios levantó en Holanda a John Smith, que en su corazón tenía algo en contra del bautismo de infantes por aspersión. En 1609, Smith, junto con un grupo en Holanda, llegó a creer en el bautismo de los creyentes, a diferencia del bautismo infantil que era la norma en ese momento. John Smith fue el fundador de la Iglesia Bautista y devolvió a su lugar el lavacro para que el bautismo bíblico de adultos y por inmersión volviera a figurar en el GPS de Dios. En el siglo XVIII, otra vez en Inglaterra, Dios levanta a los hermanos Wesley. John entendía que la vida de un cristiano estaba incompleta si no llevaba las buenas nuevas de salvación a los incrédulos. John, en compañía de su hermano Charles, fueron enviados a Georgia, Estados Unidos, por la Sociedad para la Propagación del Evangelio. John Wesley quita la oscura, repugnante y satánica Inquisición para volver a poner el candelabro de la luz en su lugar. Y finalmente, solo faltaba restaurar el último mueble. El tiempo había pasado y los 2300 años estaban por llegar a su fin. En el siglo XIX, en Estados Unidos, Dios levanta el movimiento final de la Reforma Protestante que terminaría de restaurar el santuario, el mapa de los caminos de Dios, el GPS divino, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este movimiento acepta y toma todas las verdades restauradas en siglos anteriores y le suma la vigencia de la ley de Dios, y en especial la vigencia del Santo Sábado, que incluso figura en el nombre mismo del movimiento. El santuario fue purificado para 1844. Todos los muebles fueron restaurados. El pueblo de Dios vuelve a tener su mapa. Ahora podemos ver a Jesús con mayor claridad. Después de todo, Él es el santuario. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le contestó Jesús. «Nadie llega al Padre sino por mí». Si nadie llega al Padre si no va por el camino que es Cristo, y el camino de Dios está en el santuario, entonces nadie llega al Padre si no es a través del camino del santuario. Entonces hoy vimos la representación. El santuario es un modelo de los caminos de Dios para que estén siempre en el centro de nuestra experiencia de fe. El pisoteo. El enemigo de Dios desea borrar el santuario y su significado de las mentes de la humanidad. La restauración. Dios ha levantado movimientos de reforma para restaurar el santuario a lo largo del período de los 2300 años. Espero este mensaje del santuario haya sido de bendición para tu vida y obviamente tengo la obligación de hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a andar en los caminos de Dios? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a andar en los caminos del santuario? Si es así, si tu respuesta es afirmativa, yo te ruego que me acompañes cerrando tus ojos, inclinando tu rostro para hacer esta oración. Padre amado, Dios eterno que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar el ataque al santuario que fue perpetuado por el enemigo y la manera en que tú, a lo largo de estos 1260 años, fuiste restaurando los caminos del santuario para que podamos ver tus caminos, para que podamos ver a tu Hijo en esos caminos. Ayúdanos a andar en ellos, Padre. Ayuda a esta persona que hoy está estudiando este tema, a andar en los caminos que tú has revelado a través del santuario y a través de tu amado Hijo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Espero que tengas una muy buena tarde, un feliz sábado. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Y también puedes ver algún otro video que te estamos sugiriendo aquí en el canal. Que Dios te bendiga.